cuando Javier y yo íbamos en el coche hacia la casa de su padre para pasar el fin de semana, me imaginaba una casa de campo común donde pasaríamos tiempo alejados del bullicio de la ciudad. Para mí solo era un encuentro familiar, un pequeño paso en nuestra aparentemente sólida y predecible relación. Pero resultó ser todo lo contrario. Desde el momento en que llegamos a la vieja mansión en las afueras del pueblo, sentí un ligero estremecimiento en mi interior, como si el aire a nuestro alrededor comenzara a espesarse y una fuerza invisible atravesara mi mente. La casa de Rafael se encontraba en medio de un denso bosque, oculta de miradas ajenas, como si fuera un fragmento olvidado del pasado. Era una casa que respiraba historia y sentía que sus paredes habían visto demasiado. Cada crujido del suelo de madera, cada susurro de las hojas fuera de la ventana, me llenaba de una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. Por dentro, la casa parecía acogedora pero misteriosa. Las oscuras pinturas antiguas en las paredes, los muebles antiguos y la chimenea que parecía no haber sido encendida en mucho tiempo creaban una atmósfera llena de contradicciones. Rafael nos recibió en la puerta. Alto, con cabello gris y profundas arrugas, se veía mucho mayor de lo que había imaginado, pero en sus ojos había algo que inmediatamente me atrajo. Era algo más que una simple calidez de bienvenida. Sus ojos estaban llenos de secretos, como un océano en el que uno podría hundirse, y me miraban por más tiempo del necesario. Esto me inquietó, pero rápidamente aparté la mirada sin querer pensar en lo que aquello podría significar. Entramos en la casa y, durante la primera cena, empecé a notar esta extraña e indescriptible atmósfera entre nosotros. Javier, como siempre, era el mismo, bromeaba, hablaba de su trabajo y de la vida en la ciudad sin notar nada fuera de lo común. Pero para mí era difícil concentrarme en la comida o en la conversación. Con cada momento, sentía como mi atención se desviaba lentamente de él hacia Rafael, hacia su serena voz, hacia sus gestos, hacia esa tranquila confianza que emanaba de él. Una mirada casual. Eso fue todo lo que hizo falta para que mi mundo interior se tambaleara. Lo atrapé mirándome desde el otro lado de la mesa, y me pareció que veía hasta lo más profundo de mi alma, como si entendiera algo que nadie más podría saber. En ese momento, casi olvidé dónde estaba y quién estaba sentado a mi lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido y tuve que concentrarme para volver a la realidad. Era algo al borde de lo correcto, al borde de lo peligroso, pero no podía entender exactamente qué era. Después de la cena, Javier sugirió salir a caminar por el patio. Estaba de buen humor, hablaba animadamente sobre su trabajo y sus planes para el futuro, pero yo no podía concentrarme. De reojo, noté cómo Rafael estaba de pie junto a la ventana, mirándonos, como si me estuviera observando. ¿O solo era mi imaginación? Comencé a preguntarme qué era esa sensación que sentía estando cerca de él. ¿Por qué no podía dejar de pensar en su mirada, en su calma, en esa fuerza incomprensible que parecía atraerme hacia él? Cuando volvimos a entrar, noté que Rafael se había retirado a su taller, lo cual me aliviaba. Pasé el resto de la noche luchando por deshacerme de esos pensamientos, intentando ignorarlos, asegurándome de que solo era una confusión temporal. Esto no podía ser real. Era solo cansancio, tensión, la que surge al estar en un lugar nuevo, rodeada de gente nueva. Me acosté con un peso en el pecho, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo una cosa, Rafael había tocado algo profundamente oculto dentro de mí, algo que yo misma aún no estaba lista para admitir. La mañana en la casa de Rafael comenzó tranquilamente, pero dentro de mí había una tormenta. Me desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. Cada instante del sueño estuvo impregnado de su imagen, de esa extraña atracción de la que intentaba librarme. Miré a Javier, que ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Todo parecía normal, el aroma del café, el chisporroteo del aceite en la sartén, la suave luz que entraba a través de las cortinas antiguas. Pero dentro de mí crecía la ansiedad. Rafael no estaba en la cocina. Sentí alivio, aunque sabía que esa sensación sería breve. Él estaba en alguna parte, cerca. Toda la casa parecía impregnada de su presencia. Me senté a la mesa junto a Javier, quien me sonrió como siempre. Su voz era cálida y familiar, como una manta suave que te cubre en un día frío. Hablaba de cómo planeaba pasar el día, un pequeño paseo hasta el río, una caminata por el bosque. Parecía un día perfecto en la naturaleza, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿No dormiste bien?, preguntó mientras me servía café. Me sobresaltó su pregunta y asentí, sonriendo. Claro que no podía decirle la verdad. ¿Qué podía decirle? Que me desperté sintiendo que alguien me miraba.
que apenas podía manejar la ola de emociones que me cubría por completo. No, no podía decirle eso. Ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Pero algo era claro, lo que sentía por Rafael era peligroso y posiblemente irreparable. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, él apareció en la cocina como una sombra, cruzando el umbral sin hacer ruido. Entró en silencio. Sus movimientos eran tranquilos y seguros, como los de alguien que ya lo había decidido todo. Su mirada se posó en mí un poco más de lo necesario y sentí nuevamente un temblor en mi interior. Aparté la vista rápidamente, esperando que Javier no notara esa pequeña escena. «Buenos días», dijo Rafael. Su voz resonó baja y calmada. Apenas logré responder. Todo dentro de mí gritaba que debía salir de allí, buscar cualquier excusa para no estar cerca de él, pero mis pies parecían pegados al suelo. Su presencia, su olor, su tranquila confianza me atraían hacia él como si fuera un imán. Me daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo. Lo que estaba sucediendo me parecía ridículo, como si estuviera atrapada en una pesadilla absurda. «Laura, te ves tensa», comentó Javier cuando ya estábamos listos para salir a caminar. «¿Estás bien?» «Sí, solo no dormí bien», me excusé, esperando que no insistiera. Javier no estaba acostumbrado a verme así. Usualmente era yo quien le brindaba apoyo, siempre confiada y tranquila, pero ahora sentía que todo mi mundo interior se desmoronaba en pedazos. Caminamos por un sendero que conducía al bosque. Javier iba delante, hablando con entusiasmo como siempre, sin notar mi ausencia en la conversación. Traté de concentrarme en los sonidos del bosque, en el olor de los pinos, en la suave brisa que jugaba con mi cabello, pero cada paso me costaba, como si algo dentro de mí se resistiera a todo esto. «Rafael se unirá más tarde», dijo Javier de repente, cuando nos detuvimos junto al río. Dijo que quería trabajar en algo en su taller. Sentí como esa noticia me producía una extraña sensación de alivio. Sabía que quería estar lejos de él, aunque también sabía que sería solo un respiro temporal. «¿Qué piensas de mi padre?», preguntó Javier de pronto, tomándome por sorpresa. Me quedé inmóvil, buscando las palabras adecuadas. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí una cálida ola de ansiedad subiendo dentro de mí. «Es impresionante», fue todo lo que pude decir. «Sí», y Javier sonrió, sin notar mi confusión. «Es una persona especial, siempre lo ha sido. Algo complicado, pero con un gran corazón». Asentí, tratando de ocultar mis emociones. Continuamos caminando a lo largo del río, pero apenas escuchaba lo que Javier decía. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre lo que me estaba pasando. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Trataba de entender cómo y cuándo todo cambió. Solo una noche, una mirada, y ya no podía controlar mis sentimientos. Parecía algo incorrecto, incluso antinatural. Cuando volvimos a casa, Rafael estaba sentado en el porche. Su calma parecía desafiar todo lo que sucedía dentro de mí. Levantó la mirada y nuestras miradas se encontraron una vez más. En ese momento, me di cuenta de que ya no podría ignorar lo que estaba ocurriendo. Pasaron varios días desde que regresamos a casa. El ajetreo de la ciudad me envolvió por completo, pero los recuerdos de aquel fin de semana no dejaban mi mente, Rafael, su casa, la mirada que me atravesaba. Intenté volver a mi vida, sumergirme de nuevo en la rutina diaria, pero nada ayudaba. Todo a mi alrededor empezó a parecerme extraño y gris. Javier, el trabajo, los amigos, todo se desvanecía en el fondo comparado con las emociones que me invadieron en esos días. En algún momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba distraerme, ocupar mi mente con algo, así que decidí dar un paseo por el centro de la ciudad. Las calles estaban bañadas por una luz solar brillante y parecía que todo a mi alrededor me recordaba cómo la vida podía ser simple y despreocupada. Traté de concentrarme en eso, pero incluso en medio de la multitud de transeúntes, el ruido de los autos y la música que salía de los cafés abiertos, mi mente siempre volvía al mismo punto. Me detuve en una pequeña cafetería en la esquina y pedí un capuchino. Normalmente venía aquí para relajarme, leer un libro o simplemente disfrutar de la tranquilidad, pero ese día no tenía ganas de hacerlo. Miraba distraídamente a los transeúntes, girando la taza entre mis manos, cuando de repente sentí una mirada sobre mí. Me di la vuelta y lo vi a él. Rafael. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Estaba al otro lado de la calle, en medio de la multitud, pero se destacaba entre todos,
como si su presencia fuera tan fuerte que resultara imposible no notarla. Mi corazón dio un vuelco y, de repente, sentí como todo lo que había intentado olvidar volvía a envolverme. Estuvimos así durante unos segundos que me parecieron una eternidad, hasta que él empezó a caminar hacia mí. Laura, dijo cuando se acercó. Su voz sonaba tan tranquila y segura, como si fuera el dueño de todo el mundo a su alrededor. No sabía qué responder. Toda mi determinación de mantener la distancia se derrumbó en el momento en que lo vi de nuevo. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, pero ninguno podía ahogar la ola de emociones que subía dentro de mí. ¿Qué haces aquí? Apenas logré articular, esperando que sonara casual y despreocupado. Negocios, su respuesta fue simple y concisa, pero no apartaba la vista de mí. ¿Y tú? Solo dando un paseo. Necesitaba aire fresco. Mi voz me traicionó, sonando demasiado insegura. Él sonrió ligeramente. En ese segundo sentí que podía ver a través de mí y entender cada una de mis dudas, cada conflicto interno con el que había estado luchando los últimos días. Estábamos parados en medio de la calle y el tiempo se ralentizó de nuevo. Los transeúntes pasaban a nuestro alrededor como sombras, pero yo no los notaba. Solo estaba él. ¿Te gustaría caminar un poco conmigo?, me propuso. Y aunque en sus palabras no había nada especial, sentí que detrás de ellas había algo más. Asentí, aunque una voz interior me gritaba que me detuviera. Empezamos a caminar por las estrechas calles y la conversación fluyó por sí sola. Rafael hablaba de su trabajo, de la vida lejos de la ciudad, pero cada uno de sus gestos, cada mirada, lanzaba una sombra sobre nuestras palabras. Sentía como la tensión entre nosotros crecía, una tensión invisible que se hacía más fuerte con cada minuto. No podía entender por qué él tenía un efecto tan fuerte sobre mí. Pero ya no podía negarlo. Cuando llegamos a una pequeña plaza con una fuente, Rafael se detuvo y se volvió hacia mí. Sus ojos, tan profundos y misteriosos, se encontraron de nuevo con los míos. Hace tiempo que quería hablar contigo, dijo de repente, con un tono serio. ¿Sobre qué? Mi corazón comenzó a latir más rápido, anticipando algo importante. Sobre lo que está ocurriendo entre nosotros. Siento que tú también lo entiendes. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Me quedé helada. Esas palabras confirmaron todos mis temores, todas mis dudas. No podía negar que algo estaba pasando entre nosotros desde el momento en que nos conocimos. Pero había intentado ignorarlo. Esperaba que fuera solo un sentimiento pasajero. Ahora, se había convertido en una realidad. Te equivocas, susurré, sin creerme mis propias palabras. No hay nada entre nosotros. Rafael se inclinó ligeramente hacia mí, su mirada implacable. Sientes lo mismo que yo, Laura. No lo niegues. Ambos lo sabemos. Mi cabeza daba vueltas por sus palabras. No podía entender cómo me había permitido llegar tan lejos. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Rafael penetraron en mí como un veneno, extendiéndose por todo mi ser. Estaba frente a él. Sintiendo cómo se desmoronaban los muros que había construido con tanto esfuerzo, supe que estaba en peligro. Sabes que esto está mal, intenté objetar, pero mi confianza se desvanecía. ¿Mal? Rafael sonrió. ¿Qué es lo correcto en este mundo? Solo seguimos nuestros deseos, Laura. Todo lo demás es una ilusión. No sabía qué responder. Demasiadas cosas ocurrían dentro de mí. Me sentía acorralada, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me atraía hacia él con tanta fuerza que era imposible ignorarlo. Cuando Javier anunció que tendría que irse de viaje de negocios por unas semanas, sentí un extraño alivio. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Él servía café y yo trataba de actuar con normalidad. Mis manos temblaban ligeramente, pero lo atribuí al cansancio y al exceso de cafeína. Javier estaba emocionado por su próximo viaje, decía que era una oportunidad para avanzar en su carrera, para expandir sus horizontes. Yo sonreía y asentía, pero por dentro se desataba una auténtica tormenta. Tan pronto como se fue, la casa quedó envuelta en un silencio inusual. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé a solas con mis pensamientos y sentimientos. Intenté ocuparme con tareas cotidianas, leer, limpiar, trabajar, pero nada me proporcionaba satisfacción. En mi mente solo había una pregunta: ¿qué iba a hacer con Rafael?
Pensé que si lo dejaba atrás, todo pasaría, que podría simplemente olvidar nuestra conversación como si fuera un episodio sin importancia en mi vida y no volver a tocar ese tema. Pero con cada hora de soledad, me daba cuenta de lo mucho que quería verlo de nuevo. Parecía que los recuerdos de ese paseo por la ciudad latían en mí como una herida profunda que no se curaba. Sus palabras no salían de mi cabeza y me sorprendía a mí misma buscando, inconscientemente, excusas para contactarlo. Pasaron varios días antes de que me atreviera a escribirle. Rafael, como siempre, estaba completamente tranquilo. Sí, Laura. Ven a ayudarme con un proyecto, respondió con total seguridad en su voz. Mi rostro se encendió de vergüenza y temí que ella pudiera sospechar algo. Pero la vecina solo sonrió y comenzó a hablar sobre sus asuntos triviales mientras yo luchaba por recuperar mi compostura. Rafael, como de costumbre, se mantenía imperturbable, seguro de sí mismo. Ese era su arte, ocultar las verdaderas intenciones tras una calma aparente. Cuando ella se fue, exhalé aliviada, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. ¿Cuánto tiempo podríamos continuar así? ¿Cuánto tiempo podría mentirle a Javier? En ese momento, me di cuenta de que tarde o temprano todo saldría a la luz y las consecuencias serían devastadoras. Al día siguiente, cuando regresé a casa, recibí una llamada de Javier. Me informó que volvería del viaje antes de lo previsto. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como el pánico me envolvía por completo. No estaba lista para verlo de nuevo. No estaba preparada para fingir que todo estaba bien. ¿Me echaste de menos?, preguntó con una sonrisa en la voz. Claro que sí, traté de sonar natural, pero mi mente estaba en caos. Sabía que el tiempo se acababa. Intentaba engañarme a mí misma, esperando que pudiera ocultar todo de alguna manera, pero cada encuentro con Rafael hacía que eso fuera cada vez más imposible. Esa noche, cuando Javier regresó a casa, traté de actuar como de costumbre. Cenamos, hablamos como siempre lo hacíamos. Él seguía siendo el mismo hombre amable y alegre, mientras que yo sentía como la culpa me consumía por dentro, oculta tras una sonrisa falsa. Pero lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, Javier me pidió usar mi teléfono para buscar algo. Fue inesperado, y yo, con prisas, le pasé el teléfono sin pensar en lo que podría haber dejado en él. Unos minutos después, escuché su voz baja desde la cocina. Laura, ¿qué es esto? Me quedé paralizada en el lugar. Mi corazón se detuvo y supe que ese era el momento que tanto había temido. Entré en la cocina y vi que Javier sostenía mi teléfono con el último mensaje de Rafael en la pantalla. ¿Quién es?, preguntó con una mezcla de confusión y dolor en su voz. El tiempo se detuvo. Me quedé allí de pie, incapaz de encontrar palabras. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. En ese momento, supe que ya no podríamos seguir. Javier tomó su chaqueta y salió corriendo de la casa sin darme oportunidad de explicarme. La puerta se cerró con fuerza detrás de él, dejándome sola en un silencio helado. No sabía a dónde había ido ni qué planeaba hacer, pero sabía una cosa, ya no volvería a ser el mismo. La ansiedad creció dentro de mí. Mis manos temblaban y sentí una presión insoportable en mi pecho. Todo se había derrumbado. Todo lo que había intentado mantener intacto ahora estaba destruido. Pero lo peor aún estaba por venir. Una hora más tarde, recibí un mensaje de Rafael. Viene hacia aquí. Tenemos que hablar. Mi corazón se detuvo. Sabía que ese sería un encuentro del que no habría vuelta atrás. La voz de Javier estaba llena de ira y dolor. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba al escuchar sus palabras. Me acerqué más, pero me detuve en el marco de la puerta sin atreverme a entrar en la habitación. Javier, debes entender, comenzó Rafael, pero su voz era tranquila, casi distante. Eso solo enfureció más a Javier. ¿Entender? Su voz estaba al borde del grito. Me quitaste todo, me traicionaste, padre. ¿Cómo se supone que debo entenderlo? Podía sentir cómo la tensión en la habitación creía. Sabía que algo irreversible estaba a punto de suceder. Ambos cometimos errores, dijo Rafael con voz tan baja que apenas podía oírlo. ¿Errores? Javier escupió la palabra con desprecio. Esa palabra parece demasiado pequeña para lo que ha ocurrido. Esto no fueron simples errores, fue una traición que no se puede borrar ni con el tiempo ni con disculpas.
Siempre fuiste frío. Javier se acercó más a Rafael, su voz temblaba. Nunca fuiste un verdadero padre. Siempre estabas lejos, como si no pudieras dejarme entrar en tu vida. Y ahora me has quitado lo más preciado. Rafael miró a Javier, y por primera vez su rostro normalmente sereno mostró una expresión de dolor. No puedo explicarlo, dijo Rafael. Lo que ocurrió entre Laura y yo no fue intencionado. Ni siquiera entiendo cómo comenzó. Pero debes saber que nunca quise traicionarte. Las palabras de Rafael quedaron flotando en el aire, pesadas como un lastre imposible de ignorar. Veía cómo Javier apretaba los puños, su rostro enrojecía de furia. No entiendes lo que has hecho, susurró Javier con los dientes apretados. Has destruido todo, has destruido nuestra familia. Ya nunca podré mirarte como a un padre. Rafael dio un paso adelante, tratando de acercarse a Javier, pero éste retrocedió de golpe. No me toques, gritó Javier, empujando a Rafael con tal fuerza que éste se tambaleó y chocó contra la pared. No podía quedarme más en la sombra. Corrí hacia la sala, pero ya era demasiado tarde. Javier, al darse cuenta de lo que había hecho, se quedó paralizado por un momento. Luego tomó las llaves y se dirigió hacia la puerta. Javier, espera, grité, intentando detenerlo. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de odio y dolor. Su voz temblaba, incapaz de terminar la frase. No quiero volver a verte nunca. Salió de la casa de un portazo que resonó en el silencio. Todo quedó en calma. Rafael se quedó de pie junto a la pared, respirando con dificultad. Me acerqué a él, tratando de decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Todo ha terminado, dijo finalmente, bajando la mirada. Lo he perdido. Me arrodillé a su lado, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Rafael tenía razón. Todo había terminado. Pasaron varios días desde que Javier se fue de la casa de Rafael, y cada uno de esos días me pareció interminable. Intenté ponerme en contacto con él, lo llamé, le escribí mensajes, pero todo fue en vano. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido, y esa sensación de pérdida me desgarraba por dentro. La casa de Rafael, que alguna vez me había parecido un refugio, se convirtió en una prisión. En cada rincón sentía los rastros de lo que habíamos destruido. Nuestra relación, que en un principio había sido tan emocionante y apasionada, ahora era una carga pesada. Miraba a Rafael y en sus ojos veía el mismo vacío que sentía dentro de mí. Su actitud, antes tan segura y dominante, ahora estaba quebrantada. Y aunque trataba de ocultarlo, yo sabía que él también estaba consumido por la sensación de pérdida. Una noche, estaba sentada en el porche, mirando el atardecer, que parecía demasiado brillante para la oscuridad que sentía en mi alma. Rafael salió, sus pasos eran suaves, casi imperceptibles. Se sentó a mi lado, y entre nosotros se instaló un pesado silencio. ¿Crees que alguna vez nos perdonará? Pregunté sin apartar la vista del horizonte. Rafael suspiró profundamente. Su rostro estaba más serio que nunca. No lo creo, Laura. No es el tipo de persona que puede dejar pasar algo así. Esas palabras sonaron como una sentencia. Sabía que tenía razón, pero en el fondo de mi ser aún guardaba una pequeña chispa de esperanza. Esperaba que el tiempo curara las heridas, que algún día Javier encontrara la fuerza para volver a nosotros. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía más. Pasaron unos días más y la vida continuó, pero en mi interior nada cambió. Una mañana, cuando me desperté, Rafael ya no estaba. Su habitación estaba vacía, sus cosas cuidadosamente empacadas, y en la mesa había una nota. Mi corazón se detuvo por un momento y tomé el trozo de papel, en el que había escrito unas pocas líneas. Laura, no puedo seguir aquí. Este lugar está impregnado de dolor y culpa. No sé a dónde iré, pero no puedo seguir viviendo en este infierno. Adiós. Rafael. Mi mundo se derrumbó una vez más. Me quedé sentada, sosteniendo esa carta en mis manos, dándome cuenta de que ahora estaba completamente sola. Nadie volvería. Nadie estaría allí para arreglar lo que habíamos destruido. El camino frente a mí estaba vacío, como mi futuro. Comprendí que este camino debía recorrerlo sola. Ven, te enseño cosas que jamás has hecho, suegrita, me dijo Alejandro, el novio de mi hija, con esa sonrisa que me dejó sin aliento.
Soy Marcela, tengo 52 años, y lo que estoy a punto de contarte es la historia de cómo el deseo y la pasión pueden tomar el control de una vida ordenada y convertirla en un caos. Siempre me he considerado una mujer de apariencia sencilla pero cuidada. Mi cabello es largo, con algunas canas que he decidido no ocultar porque siento que reflejan las experiencias que he vivido. Mi figura es curvilínea, con esos kilitos de más que la edad y las recetas familiares han dejado como recuerdo, pero que también me hacen sentir segura de mi feminidad. Siempre pienso que, aunque los años pasen, una mujer nunca deja de ser atractiva si sabe cómo llevarse a sí misma. Todo comenzó de una manera tan inocente que ahora me parece irónico. Alejandro, el prometido de mi hija Sofía, es un hombre joven, alto, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Desde que llegó a nuestras vidas, su carácter encantador y atento le hizo ganar un lugar en el corazón de todos. Pero lo que nadie sabe es que, desde el primer momento en que lo vi, hubo algo en el que despertó en mí una curiosidad inexplicable. Al principio lo atribuía a la mera admiración. Es natural notar cuando alguien tiene un carisma especial, ¿no? Pero, con el tiempo, esa admiración se convirtió en algo más. Era como si, cada vez que Alejandro estaba cerca, una parte de mí despertara de un letargo. Lo notaba en detalles pequeños, como su voz grave resonaba en mi mente más tiempo del que debería, o como mis ojos buscaban los suyos en una habitación llena de gente. Comencé a ser más consciente de su presencia. Cuando venía a casa a visitar a Sofía, me encontraba eligiendo ropa que antes no usaba con frecuencia, un vestido ligero o una blusa que dejaba al descubierto mis hombros. Pequeños gestos que, aunque parecían casuales, tenían más intención de la que quería admitir. Marcela, te ves radiante hoy, dijo Alejandro una tarde mientras me ayudaba a poner la mesa para la comida familiar. Su comentario me hizo sonrojar, pero también me llenó de una satisfacción que no quise admitir en voz alta. Gracias, Alejandro. Una siempre intenta lucir bien aunque los años pasen, respondí con una sonrisa, tratando de ocultar lo que realmente sentía. Pues lo logras muy bien, replicó él con esa sonrisa traviesa que me dejaba sin palabras. Fue en ese momento cuando supe que algo dentro de mí había cambiado. La idea de que pudiera estar intentando captar su atención de manera consciente me asustaba, pero también me emocionaba. Era un juego peligroso, uno en el que me decía a mí misma que no había nada de malo. Alejandro había llegado temprano para llevar a Sofía a una cita, pero ella se estaba arreglando. Él salió al patio, donde yo estaba podando unas plantas. ¿Necesitas ayuda con eso, Marcela?, preguntó, observándome con una expresión que no supe descifrar. No te preocupes, Alejandro, estoy acostumbrada a hacerlo sola. Pero si quieres quedarte a acompañarme, no me quejaré, le dije, sintiendo un ligero cosquilleo al notar su mirada fija en un par de frutas, ya que tenía unas sandías jugosas a la vista de todos. Unas frutas muy sabrosas, y eran para el momento. Pasamos los siguientes minutos charlando de cosas triviales, pero la tensión en el aire era innegable. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como algo dentro de mí se agitaba. Luego, mi cuerpo se inclinó para recoger unas hojas caídas, y nuestras manos se rozaron por accidente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No podía negar que algo estaba ocurriendo. ¿Era real o simplemente una fantasía que mi mente había creado para llenar un vacío que no quería admitir que existía? Alejandro, por su parte, parecía disfrutar de la atención, aunque nunca cruzó una línea que pudiera interpretarse como algo más que coquetería inocente, al menos, no todavía. Por las noches, me encontraba recordando esos pequeños momentos, recreándolos en mi mente con una mezcla de culpa y anhelo. Sabía que no estaba bien, él era el prometido de mi hija, y yo era una mujer que debería saberlo mejor. Pero la realidad era que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Esto solo era el principio, y aunque intenté convencerme de que podía controlar la situación, una parte de mí sabía que estaba jugando con fuego. Ese fuego, que había comenzado como una chispa, seguía creciendo. Y yo, en mi necedad, no hacía nada por apagarlo. Alejandro tenía una manera de estar presente que era imposible de ignorar, su voz, sus gestos, incluso la forma en que se movía por la casa parecían estar diseñados para llamar mi atención. O tal vez era mi imaginación queriendo ver cosas donde no las había. Pero, ¿y si sí las había? Un fin de semana, Sofía decidió ir con unas amigas a una despedida de soltera, dejando a Alejandro con tiempo libre para relajarse en casa. Ese día, yo había planeado pasar la tarde tranquila leyendo en la sala. Sin embargo,
Cuando él entró con una camiseta ajustada que marcaba sus brazos y unos shorts que dejaban ver sus piernas tonificadas, me encontré incapaz de concentrarme. «Marcela, ¿te molesta si pongo algo de música?», preguntó, sosteniendo su teléfono en la mano. «Para nada, Alejandro. Esta es tu casa también», respondí con una sonrisa que intenté hacer neutral, aunque por dentro sentía un torbellino. Cuando comenzó a sonar una suave melodía instrumental, se sentó frente a mí y empezó a hablar sobre cosas triviales. Pero su mirada estaba fija en mí, como si buscara algo. «Es raro estar aquí sin Sofía», dijo tras unos minutos de conversación, «pero no me quejo. Me gusta hablar contigo, Marcela. Siempre tienes algo interesante que decir». «¿Eso crees?». Yo pensé que ya estarías aburrido de escucharme hablar de cosas de la casa o de la familia. «Para nada. Tienes una forma de ver el mundo que me parece refrescante». Había algo en su tono que hizo que mi corazón se acelerara. Traté de desviar la atención volviendo al libro que tenía en las manos, pero él no dejó de observarme. Cuando levanté la mirada, estaba sonriendo. Y fue entonces cuando lo sentí, esa tensión eléctrica que había estado acumulándose entre nosotros finalmente explotó. «Marcela, ¿puedo decirte algo?», dijo de repente. «Claro, Alejandro», respondí, intentando sonar despreocupada. «Creo que eres una mujer increíble. No solo porque eres la mamá de Sofía, sino porque tú misma eres fascinante». Me quedé en silencio, incapaz de encontrar palabras. ¿Qué se suponía que debía decir ante algo así? Pero antes de que pudiera responder, él se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se inclinó ligeramente, apoyó una mano en el respaldo del sofá y dijo en un tono apenas audible: «Espero no haberte incomodado, pero necesitaba decirlo». «No, no me incomodas», susurré, sintiendo que mi voz temblaba. Lo siguiente que pasó fue tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Alejandro se inclinó más y, antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos. Fue algo cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando se apartó, me miró. «Esto no debió», dije, aunque no sonaba convincente ni para mí misma. «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que me atrae, Marcela, algo que no puedo ignorar». Sus palabras resonaron en mi mente mientras trataba de poner distancia entre nosotros. Me levanté rápidamente y me dirigí a la cocina, buscando una excusa para salir de la habitación. Pero él me siguió, quedándose en la puerta. «Alejandro, esto está mal. Eres el prometido de mi hija», dije, intentando recuperar el control. «Lo sé, y no espero que entiendas lo que siento. Solo quiero que sepas que no puedo fingir que esto no está pasando». La tensión entre nosotros era casi insoportable. Traté de ignorarlo, de volver a mis tareas, pero su presencia lo hacía imposible. Finalmente, él dio un paso atrás y dijo: «No quiero hacerte sentir mal, Marcela, pero tampoco puedo seguir ocultando lo que siento. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de su mirada, de su voz, de sus labios sobre los míos, me mantenían despierta. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no había vuelta atrás. Alejandro había despertado en mí algo que había estado dormido por años, y aunque la culpa me atormentaba, una parte de mí deseaba más. Los días siguientes fueron un juego de miradas y silencios cargados de significado. Cada vez que nos encontrábamos en la casa, tratábamos de actuar con normalidad, pero la tensión seguía allí, creciendo como una sombra que no podíamos ignorar. Una tarde, mientras Sofía estaba ocupada con una llamada de trabajo, Alejandro se acercó a mí en el pasillo. «Marcela», comenzó. Pero antes de que pudiera decir más, lo detuve. «No. Esto tiene que parar, Alejandro. No podemos seguir así». «¿Y qué pasa si no quiero que pare?», dijo, mirándome directamente a los ojos. No tuve respuesta para eso, porque en el fondo, yo tampoco quería que parara. La noche de Año Nuevo había llegado, y la casa se llenó del bullicio y la alegría características de las celebraciones familiares. El aroma del pozole y los tamales impregnaba el aire, mientras las luces parpadeantes del árbol de Navidad creaban un ambiente acogedor. Sofía se veía radiante esa noche, abrazada a Alejandro, y yo intenté enfocarme en las tareas de anfitriona para no pensar demasiado en todo lo que había ocurrido las últimas semanas. Pero Alejandro no me dejó olvidarlo. Sus miradas furtivas desde el otro lado de la habitación, el ligero roce de su mano al pasar junto a mí,
Cada pequeño gesto parecía un recordatorio de que el fuego entre nosotros seguía ardiendo. Cuando el reloj marcó las 12, todos nos abrazamos y brindamos por el nuevo año. La música llenaba el ambiente y los niños corrían al jardín para encender chispas de gala. Aproveché el caos para escaparme a la cocina y tomar un respiro. Necesitaba calmar mi corazón, que latía desbocado cada vez que Alejandro estaba cerca. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mí. No necesité voltearme para saber que era él, su presencia era inconfundible y el aire parecía electrificarse a su alrededor. Marcela, susurró, su voz apenas audible por encima del murmullo de la fiesta. Alejandro, no deberías estar aquí, respondí, aunque mi voz carecía de convicción. No puedo evitarlo, necesitaba verte. Antes de que pudiera responder, sentí su mano rozar mi brazo, enviando un escalofrío por todo mi cuerpo. Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos que me miraban. Era un momento que había imaginado muchas veces, pero que nunca creí que realmente sucedería. Esto no está bien, murmuré. Marcela, solo sígueme, dijo, antes de inclinarse y capturar mis labios en un beso que me dejó sin aliento. Fue un beso profundo, luego ya sabrás lo que pasó. Nos ocultamos y todo eso. Después, cuando regresamos a la fiesta, nos mezclamos con los demás como si nada hubiera pasado. Alejandro volvió al lado de Sofía y yo me encargué de servir más ponche a los invitados, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sabía que nada volvería a ser igual. A medida que la noche avanzaba, noté algo extraño en Sofía. Su sonrisa habitual parecía forzada y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y preocupación. Me acerqué a ella en un momento en que Alejandro estaba distraído conversando con mi cuñado. «Hija, ¿estás bien?», le pregunté, intentando sonar casual. «Sí, mamá, es solo que he estado pensando mucho en mi relación con Alejandro. A veces siento que no estamos en la misma página, como si algo faltara entre nosotros». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. La culpa comenzó a carcomerme por dentro, pero no dije nada. En cambio, la abracé y le dije que siempre estaría ahí para ella, aunque mis propias acciones contradecían completamente esas palabras. Esa noche, mientras los invitados se despedían y la casa volvía al silencio, Alejandro encontró una excusa para quedarse un poco más. Sofía había subido a su habitación y nosotros nos quedamos a solas en la sala. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó, tomando mis manos entre las suyas. «Esto no puede seguir, Alejandro. Podría destruir a Sofía, a nuestra familia. Lo sé, pero lo que siento por ti no va a desaparecer. Hoy, mientras te cuento esto, sigo preguntándome cómo llegamos a este punto». Alejandro y yo continuamos viéndonos en secreto, encontrando momentos robados en medio de nuestras vidas cotidianas. Sé que lo que estamos haciendo está mal, pero también sé que tarde o temprano todo secreto encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando eso suceda, tendré que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Hasta entonces, seguiré caminando por esta delgada línea entre el deseo y la culpa, sabiendo que, aunque me condene, no puedo renunciar a lo que Alejandro me hace sentir. Si esta historia te hizo pensar, espera a ver lo que tenemos reservado para ti. Dale, me gusta, y suscríbete para estar al tanto de todas nuestras revelaciones. Explora más videos en nuestro canal y mantén la emoción a flor de piel.